Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Focus en Democracia. Hoy nos acompaña el general José Gallardo Román. Él es un militar de larga trayectoria y fue además ministro de Defensa. Y como todos recordamos, pues también estuvo en el conflicto de 1995 al frente también del Ministerio de Defensa y obviamente de todas las vicisitudes, operaciones que se dieron en aquel tiempo con el vecino país. Así que, general, lo hemos invitado hoy para conversar respecto a situaciones coyunturales en las que se ven involucradas también las Fuerzas Armadas, a las que usted muy bien conoce. De manera que, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y quisiera empezar con un tema que está en boga y está en todas partes. Las redes sociales ahora pues multiplican la información, de manera que prácticamente casi nadie, pocos, quedan fuera de todo lo que esta genera. Y son esos videos que se subieron a YouTube por un grupo desconocido, en el que se observa ya, ahora sí se puede decir, a dos militares uniformados. El ministro Patiño ha confirmado que efectivamente pertenecen al ejército y que están entrenando civiles que, por lo que se escucha en esos diálogos, son simpatizantes correístas. Y se ve en ejercicios, se ve que estos señores militares hacen prácticas hasta de enfrentamiento físico, pretenden enseñar a estos ciudadanos a defenderse, a atacar, a hacer hasta llaves, tirar al piso, dar golpes secos para inmovilizar al contrincante, dicen ellos. Y hasta ahora, general Gallardo, la fiscalía que preside Galo Chiriboga pues no ha tomado acciones concretas. Y voy a poner un ejemplo. En el caso de los 10 de Luluncoto, que fue un caso emblemático dentro de este gobierno, se detuvo inmediatamente a quienes el gobierno impuso la marca de sospechosos de haber querido desestabilizar el régimen y los acusaron de terrorismo y de pretender atentar a la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque les encontraron en una habitación pues imágenes del Che Guevara, supuestos planes de no sé qué. Y esos chicos padecieron durante varios años este juicio. Y ahora que hay un video, que hay identificados simpatizantes del gobierno, como la señorita Carla Delgado y el asambleísta alterno Rodrigo Coyaguazo, estamos esperando que alguien actúe y no se ve absolutamente nada en concreto. Porque el fiscal dice que ya está investigando. Se está tomando su tiempo. Así que, general Gallardo, con este tema espinoso comenzamos. Quisiera saber su criterio, qué es lo que usted cree de que está sucediendo en este tema. Bienvenido. Primeramente, mi agradecimiento por su cordial invitación y mis saludos a quienes sintonizan a este medio. Bueno, si el ministro dice que son militares, ahora necesitamos saber qué acciones han tomado. Dice que se está haciendo un proceso interno, pero si eso es un asunto público, debería informarse al país sobre quiénes son, quiénes les ordenaron, o si ellos obraron por su cuenta, quienes los sedujeron para que como militares en servicio activo vayan a hacer lo que han estado haciendo. Las cosas que aprende el militar son para defender su país y a todos los ecuatorianos, no a un grupo político determinado. Es para proteger los derechos de todos los ecuatorianos sin mirar
ideología política, religión, condición económica, social, cultural, étnica. Nada de eso debe contar para un miembro de las Fuerzas Armadas. Todos los ecuatorianos son iguales para él. General, y le pregunto, en la formación que reciben los militares, que todos sabemos es una larga trayectoria que tienen, ¿les enseñan esto? ¿Están muy conscientes de que ellos no pueden entrenar a civiles? Y digo esto porque quisiera saber si los uniformados que están en esos videos estaban conscientes de que estaban cometiendo algo que no les está permitido. ¿Todos los militares están conscientes de aquello, general? Perfectamente. Cuando alguien ingresa a las Fuerzas Armadas y los soldados tienen 2 años de formación, que comienza con el aprendizaje de las leyes y reglamentos militares y de las partes fundamentales de nuestra Constitución, justamente para que siempre se encuadren dentro de la ley. De manera que ellos sabían perfectamente. No se puede decir que eran unos inocentes. Que nadie les había advertido que aquello no está permitido. Y la otra pregunta, general, es, anteayer, mejor dicho, el ministro Patiño dijo que ellos actuaron independientemente y que en esto prácticamente no están las altas cúpulas del ejército involucradas, sino que aparentemente ellos lo hicieron por su cuenta y riesgo. La pregunta es, ¿usted cree que en efecto 2 militares que no son oficiales actuaron por su cuenta y riesgo, acudiendo además uniformados? Que es lo que llama también la atención, porque entonces sí se involucra la institución. Si de pronto aparecían 2 señores ahí de civiles enseñando artes marciales, uno podría pensar cualquier cosa, pero van con el uniforme de camuflaje del ejército. Entonces queda la duda. Yo creo que ahí sí hay que investigar a fondo. ¿Cómo no? Respecto a quién, ante quién ellos pidieron tal vez un permiso. Así es. ¿Usted también puede sospechar eso, general? Mire, el que se presenten uniformados tienen un propósito coercitivo. Hacerles ver a los que estaban allí que la fuerza militar está con ellos. ¿No es cierto? Que no es inocente eso. Eso no es inocente. Entonces tiene que investigarse y decírsele al país. Tal militar les ordenó, y si no fue un militar, ¿quién los sedujo para que vayan a hacer eso? Porque podían mentir. Sabe que mi madre está hospitalizada, deme este permiso, e irse a hacer esas cosas prohibidas por la ley y por la dignidad y la fe militar. Puede pensarse, general, que ahora tal vez se pretenda romper la cuerda por el lado más fino. En este caso son los que aparecen en los videos, y dejar de lado lo que pudo haber sido una cadena de mando, proveniente incluso del sector político. Así es. Lamentablemente a veces estas personas tienen limitaciones económicas graves, enfermedades en sus familias, en fin, son vulnerables a que se los compre. Entonces todo esto debe quedar claro ante el país. O sencillamente vino una orden de un militar de alto rango, a la cual tampoco podían ellos negarse. Claro. Entonces esto tiene que aclararse debidamente. No tiene que ocurrir en cosa tan grave, como ya ha pasado en muchos casos, que después de unos días viene otra cosa truculenta, y después otra, y todo queda en el olvido. Yo creo que este asunto tiene que ser investigado a fondo por los medios de comunicación, para que le informen al pueblo con la verdad. Note usted, general, que en los primeros días, después que salieron a la luz estos videos, se pretendió un poco bajarle el perfil. Se dijo de que eran un parque público. Un picnic, dijeron. Se dijo de parte de 2 de las personas que ahí aparecen, un picnic, educación física, talleres de oratoria. No, si ahí no pasa nada malo. Así es. Se les ha descubierto un acto delictivo, y eso tiene que tener sus consecuencias. ¿Cuál es el riesgo, general, que usted detecta con el inicio de estas actividades? Bueno, enfrentamientos,
enfrentamientos entre civiles graves, ¿no es cierto? Un intento quizá de amedrentamiento de los opositores al gobierno, porque de todas maneras la gente que no está preparada para estos actos, porque no es que van con las manos vacías, sino que el garrote o simple asta de la banderita se convierte en un arma gravísima cuando una persona está capacitada para utilizarlo letalmente. No es tan inocente. Y lo primero que yo comentaba era justamente de que aquí se ven involucrados 2 militantes del gobierno, simpatizantes del correísmo, declarados por ellos mismos. Y más bien esas personas ahora resulta que han inscrito sus nombres como precandidatos a la Asamblea Nacional. Lo hicieron el pasado fin de semana. Tanto el señor Coyaguazo como la señorita Delgado ya están inscritas como precandidatos a la Asamblea Nacional, cuando están metidos en este embrollo en el que más bien deberían ser investigados. Claro, hay el peligro de que si son electos, si son elegidos, y tengan allí una evasión por la condición de legisladores. Entonces se les aplicaría más bien, como estos son actos que pasaron antes de ejercer sus funciones, no habría ningún problema, porque ese ha sido el razonamiento que tienen incluso los propios legisladores de Alianza País. Pero mire usted, el fiscal general compareció a un canal de televisión hace más de una semana hablando de este caso. Y al principio él se lo mostró enérgico, calificando esto también como un acto que está tipificado como delito en el Código Penal, porque en efecto los militares no pueden entrenar, no pueden hacer esto con los ciudadanos que no pertenecen a Fuerzas Armadas. Pero luego ya va pasando el tiempo y vemos que acciones concretas no hay. Y tuvimos que enterarnos por Ecuavisa, por ejemplo, que sacó hace 2 días un reportaje en el que se ve que el sitio de entrenamiento no era un parque. No era un parque, más bien era un bosque protegido, un bosque de una reserva de San Juan aquí en Quito, en el que incluso el acceso no es sencillo. Hay que llegar, es un lugar más bien casi escondido. Y deben haber tenido observadores, gente en el contorno, que les avise sobre la presencia de alguna persona extraña. Entonces eso no hacen así que así. ¿Usted mire, confía en que la Fiscalía va a desarrollar una investigación a fondo, general? No creo. Por la conducta que ha tenido el fiscal a lo largo de todos estos años, e inclusive algo que leí en el Universo hace años, yo no tengo confianza como ciudadano en él. En que se llegue a descubrir toda la verdad. ¿Y Fuerzas Armadas, general? ¿Tuvo que haberse pronunciado ya en este caso? Pero ¿cómo se pronuncia las Fuerzas Armadas si ni siquiera a su alto mando se le permite que vaya a presentar los argumentos de la institución que dirigen en esta discusión de la ley sobre el ISFA? Y el ministro dice: yo soy el representante de las Fuerzas Armadas. Vea, yo también fui ministro. Y hubo muchos casos en que fueron, no el ministro, sino los miembros de las Fuerzas Armadas al Congreso, porque a ellos los requería los legisladores, y en otras ocasiones porque ellos tenían la información más precisa y el ministro les dijo: ustedes saben más que el ministro, vayan. Es decir, a usted no se le ocurrió prohibirles que acudan, que comparezcan. ¿Qué va a ocurrírsenos una cosa de esas? Y mire, en este asunto que está pasando con los oficiales de la Marina, y también ahora veo del Ejército, que le han contestado al presidente la carta que le envió personal a ellos y a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Eso nunca ocurría antes. ¿Cómo se le va a ocurrir al presidente enviarles una carta personal a los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente con ciertos contenidos contrarios a la disciplina, a la jerarquización que existe en las Fuerzas Armadas, con argumentos, ¿no es cierto?, que mermaban la jerarquía
de superiores. Antes lo que acostumbrábamos es lo siguiente: cuando de las Fuerzas Armadas tenía algo que expresarse, algo que pedirse al presidente de la República, lo procesaban largamente, lo discutían, y después el alto mando le presentaba al ministro. Y el ministro le presentaba al presidente. Y si el presidente requería información, llamaba al alto mando y le decía, bueno, explíquenme este asunto. Y el alto mando le informaba al presidente. Eso era lo normal. El ministro Cuando era hay el enlace, confianza, entonces. el ministro era el enlace, ¿no es cierto?, como una autoridad político-administrativa, ¿no es cierto?, era quien, cuando el presidente quería ordenar algo, le decía al ministro, ni de lejos se le ocurría al presidente llamar un coronel, un teniente coronel, menos a todas las Fuerzas Armadas, a enviarles una carta. Le llamaba al ministro, ministro, esto queremos, hay este proyecto de ley, haga conocer en las Fuerzas Armadas y presénteme el informe. Es decir, el presidente no pudo pretender que después que escribe correos personales a direcciones, obviamente, particulares de cada uno de los oficiales, no podía pretender que no le contesten. Y que no le contesten. Esa es una reacción casi natural. Estos jóvenes que con sus superiores jerárquicos, en el caso de los marinos, han navegado, se han sumergido en los submarinos, en la infantería de marina, han hecho todas las actividades, algunas riesgosas, en fin, y de esfuerzo continuo. ¿Cómo van a querer que el presidente, por ejemplo, reafirme, ¿no es cierto?, los motivos que hicieron que un comandante de la Marina tenga que separarse, o lo separó, por haberle dicho, presidente, le pido que aclare esto, porque no es verdad que en los liceos navales la mayoría de los alumnos sean hijos de los oficiales, es todo lo contrario, y por un margen muy grande, el mayor número son hijos de los tripulantes. Y eso le puedo decir en las escuelas militares, por lo menos del ejército que conozco, en los colegios militares, es así. Fue su comandante que en este caso salió también a defender a toda la institución, y el castigo fue la separación por haberle enviado. Era un reclamo en realidad, sí, era un reclamo y un pedido también de que el presidente rectifique lo que dijo en una sabatina. Claro, ¿cómo un presidente va a decir una cosa de esas? Los efectos que tiene ante la conciencia de la población. Los efectos son que la población diga, sí, son unos oligarcas los oficiales y unos abusivos frente al resto. Discriminadores. Eso es lo que se perseguía. ¿Y cómo iba a creer que un comandante de la Marina no le iba a decir, por favor, presidente, rectifique eso? Y si ese asunto quedó así, ¿cómo va a creer que los oficiales, muchos estarían en las mismas faenas navales con el comandante que se tuvo que retirar, el almirante Sosa, no le reclamen? No se puede pedir que los defensores de la patria se queden callados, no tengan lealtad con sus superiores. Entonces pudo resultar casi una provocación. Claro. Sabía que le iban a contestar. Lamentablemente. Ahora, el problema se ha prolongado porque ahora se exige en consejos de disciplina que sancionen al gusto de lo que quiere el presidente Correa, porque además ya se pronunció un consejo y ahora se mete la justicia ordinaria a decir, vea, señores del consejo, ustedes hicieron muy mal, no sirve lo que ustedes dijeron, que se arme otro consejo, que me imagino que se armará y sancionará como es el pedido oficial. Yo, en mi larga carrera militar, fui unas pocas veces miembro de consejos de disciplina y eran escogidos casi por sorteo los miembros y de diferentes jerarquías, y se nos juramentaba
para que obremos de acuerdo a la ley, a los reglamentos militares y de acuerdo a nuestra conciencia, y que no obedezcamos ningún dictado ni imposición de ningún superior. Ninguna consigna. Ninguna consigna. Ese era un recurso para que haya verdadera justicia al juzgar a alguien. Contra eso no puede irse ninguna autoridad. Eso es aberrante. Ya lo hicieron. Eso es destruir los fundamentos morales de las Fuerzas Armadas, su institucionalidad, tratar de destruir la formación dada por decenas de años dentro de las Fuerzas Armadas, que han ido perfeccionándose hasta llegar a un sentido de respeto a la Constitución y a las leyes que no las conmueve ninguno de estos avatares. Simplemente los mandos se van a su casa con el presidente, que tiene la autoridad legal para hacerlo, pero más arriba de esa autoridad legal está el sentido de patria, el sentido de responsabilidad. Y entonces a eso debiera además obedecer un mandatario, a la ley, pero sobre todo al interés nacional. Yo quiero hacerle aquí una reflexión. Ustedes saben lo que ocurrió en el cono sur de nuestro continente hace 30, 40 años, ¿no es cierto? Sin embargo, allí se ha juzgado a los culpables. Y eso está muy bien, pues no, para que prevalezcan los derechos humanos, la institucionalidad de un país. Pero a nadie se le ha ocurrido tirarse, ninguno de los gobernantes, contra las Fuerzas Armadas, porque destruyen el instrumento de la defensa interna y externa. A nadie se le ha ocurrido, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Uruguay. Pero, general, en ese sentido yo le recuerdo a usted que hubo una reunión de varios países y de gente de izquierda, el famoso Foro de Sao Paulo. Así y Fuerzas Armadas fue uno de los temas que se discutió ahí, pero en el sentido más bien de irlas debilitando, diciendo que eran parte del engranaje de sometimiento de los pueblos. Usted debe estar muy al tanto de lo que allí se discutió. Y entonces se empezó a armar un plan también. Así es, así es. En ese foro de San Pablo, a mí me parece que debe haber habido gentes completamente extremistas y otros más de izquierda también, pero más morigerados. Y debieron haber tenido discusiones. Además, el rato de aplicar lo que acordaron en el foro de San Pablo, ya los gobernantes en ejercicio del poder tienen que tener en consideración el interés de su país y han de haber dicho, ¿cómo voy a destruir a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo las voy a debilitar? Esa debe haber sido la reflexión del mismo Lula, de Mujica. Claro que participaron ahí. Y en efecto, tiene usted razón, porque una cosa es hacer convenciones de este tipo radicales, siendo oposición, siendo que no están en el poder y no están en el manejo justamente de un Estado. Y otra muy diferente ha de ser cuando ya están subidos en el potro, ¿no? Claro. Y ven que no es tan fácil aplicar lo que se dice en reuniones estas combativas, revolucionarias. Mire, lamentablemente en el Ecuador hay varios grupos en el apoyo del gobierno. Y hay unos grupos que quieren borrar las Fuerzas Armadas. Las quieren destruir. Las quieren destruir a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, no digo que todos los del gobierno. Lamentablemente esta gente llega con su influencia a la cúpula del poder, ¿no es cierto?
¿Usted identifica a alguien ahí, general? No voy a dar nombres. ¿Y sabe por qué no doy nombres? Porque allí yo tengo amigos que me informan. ¿Por qué? Porque creen que yo soy una persona completamente honesta y seria, que nunca mentí, que nunca atropellé a nadie. Fíjese que cuando llegué al ministerio, lo primero que hice es un convenio para reforzar el respeto a los derechos humanos. Y conseguí que Sol Rojo entregara las armas y se fueran a la vida pacífica. Y cuando en el Putumayo se asesinó a 5 militares y 8 policías y quedaron varios desaparecidos y heridos, yo mandé oficiales en el grado de general a que controlen 2 cosas: que se detenga a los culpables, como era lógico, y en segundo lugar, que no se tome ninguna represalia. Que a los 8 días, claro, porque no podía antes, había que navegar por los ríos, ir a la selva para detener a esa gente. Cuando vinieron acá, se los entregó a la policía frente a los medios de comunicación y a las instituciones de derechos humanos que se les invitó, y con examen médico, para demostrar justamente que ni siquiera el dolor de haber perdido compañeros que estaban cumpliendo su deber nos sacaba de nuestra posición de respeto a los derechos humanos, profundamente sentida, no aparente, sino aprendida en la casa, en la iglesia, sentida en la escuela, en el colegio, con profesores que fueron un ejemplo de profesores. Bueno, para eso están llamadas las instituciones del Estado, justamente. Claro, para general, eso. Para poner el ejemplo, o sea, no es que es un beneficio ni nada, sino que son justamente Fuerzas Armadas, Policía Nacional, las que deben todas las instituciones del esas Estado, muestras. Todas las instituciones del Estado están llamadas a servir a los ciudadanos para que nuestra sociedad vaya mejorando. No se puede mejorar de la noche a la mañana, y es una mentira cuando se le dice eso a la gente. Vaya cumpliendo etapas. Por ejemplo, yo conozco un país mejor en los años 90, 2000, 2010, en fin, que el que conocí cuando era un niño, hace 70 años. Entonces, para eso se nombra. Por eso yo creo que el funcionario público, el empleado público, que es honesto en toda la línea, que sirve a su país, que el rato que gana una elección se saca la camiseta del partido y se pone la de la patria, la camiseta de todos los ecuatorianos, y no se propone hacer todo lo posible por permanecer en el poder el tiempo que sea, ojalá muchos años, ojalá decenas de años. El que gana las elecciones ya no se debe a su partido. General, aquí se debe todo lo contrario. Se debe a la patria. Y las Fuerzas Armadas son eso. Por eso no se les puede exigir que apoyen un proyecto político, como en algún momento alguien que ejercía el Ministerio de Defensa dijo. Eso no se les puede pedir, porque mañana se va ese proyecto político y quedan las Fuerzas Armadas frente a su pueblo, y vendrán evolucionando los tiempos, ¿no? General, para cerrar esto del tema de los consejos de disciplina, le pregunto, ¿qué va a pasar si un nuevo consejo de disciplina, armado por orden de una jueza, en efecto castiga a los oficiales y entonces sí satisface los deseos del presidente Correa? ¿Habrá ganado el presidente Correa finalmente? No, yo creo que habrá perdido, porque la gente que aspira a ser imparcial dirá: se ha cometido una injusticia más.
Cuando se cometen injusticias no se gana, se pierde. Gracias, general. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa y volvemos enseguida con el general José Gallardo. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos con el general José Gallardo Román conversando de la situación conflictiva que están viviendo actualmente las Fuerzas Armadas con el gobierno del presidente Rafael Correa. General, yo quisiera remontarme un poco atrás en el tema, recordando que cuando empezó el régimen de la Revolución Ciudadana, empezó con relaciones aparentemente buenas con Fuerzas Armadas. De hecho, tan buenas que le encargó, por ejemplo, la administración a la Marina de algo tan complejo como Petroecuador, el asunto petrolero a los marinos. Y en ese momento, pues, se firmaron contratos, el propio Cuerpo de Ingenieros del Ejército manejó gran parte de la reconstrucción vial y se veía que había una cierta fluidez en las relaciones con militares y Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó en el camino? En ese momento no habían ese tipo de pugnas. Vea, bastante temprano sucedió algo que usted también recordará. Algo hubo que no recuerdo con precisión con la Infantería de Marina. Y hubo una reunión en el fuerte militar Huancavilca, en Guayaquil, con oficiales y tropa, con la presencia del presidente. Recuerdo. De pronto él dijo, salgan los oficiales que quiero reunirme con la tropa. Vea, ese momento estaba iniciando el presidente una relación completamente absurda, aberrante con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen sus mandos. No se entiende que el simple cabo que manda 10 conscriptos o 10 soldados ya es un comandante al que se le debe obedecer, porque en las misiones que cumplen las Fuerzas Armadas no puede haber la pérdida de un segundo, tiene que funcionar como un reloj, y quien da una orden responde en forma militar y legal de la orden que da, pero no puede ese rato ponerse a discutir la orden. Entonces romper esa jerarquización entre la gente que entrena todos los días juntos, todos los días salen al terreno. Cuando están en cursos especiales que son muy frecuentes, no todos los días, sino semanas, y tienen que en el terreno comer la misma comida, en el terreno utilizar como lugar para todas sus necesidades el bosque, y dormir en el terreno. Ahí usted está haciendo referencia a la equidad que está exigiendo el presidente Correa. ¿Qué más equidad que esta? Ya vamos a ir a la equidad. Entonces,
¿Cómo se va a decir una cosa de esas? Salgan los oficiales. Allí el presidente corrió el peligro de que ese momento algún jefe le diga, señor presidente, nosotros no podemos hacer eso. Imagínese lo que eso significaba. Entonces... Pero pudo haber pasado entonces, general. Pudo haber pasado. ¿Por qué no pasó? Yo no sé por qué no pasó, porque se ha cultivado un respeto al presidente de la República. Si usted hubiese Todos sido... hemos cultivado un respeto a los presidentes de la República, por y cuestión no de respeto. aparente, sino desde el fondo de la conciencia. Justamente para no provocar un incidente de mayores proporciones, tal vez. No, y siempre que se quería sugerirles algo, éramos escuchados. Yo fui comandante del ejército, general del ejército, y fui ministro 2 veces. Nos escuchaban con mucha atención. Nos daban las razones para que ciertas cosas no sean posibles. Nosotros, como personas racionales, bien formadas, íbamos informados a nuestro personal, esto no es posible, por tales razones. Yo, por ejemplo, como ministro de Defensa, en los años terribles de la quiebra bancaria y todos esos problemas, yo acepté volver al ministerio, no por motivos políticos, sino por motivos de la defensa de mi patria. Que eso me dijeron, que el Perú preparaba la guerra contra el Ecuador. Y para eso volví. Y por eso cuando terminó me fui. Cuando se firmó la paz. Así es. Entonces mire, me pasé yo explicando, yendo a todas las unidades de las 3 fuerzas, explicarles la crisis económica que vivía el país. Pero usted era sencillo, general, porque usted era militar, entonces justamente se tenía entendido en ese momento que ese era el vínculo. Un militar retirado, claro, que perteneció a Fuerzas Armadas, era mucho más fácil comunicar. Y me conocían. Conocía yo a todos y me conocían. Pero mire, en esa época hubo un deterioro gravísimo de las remuneraciones de los militares. Y entonces, por eso se hizo la... no recuerdo cómo le llaman, homologación sí, salarial. En el 2006, que después era para hacerla en 5 años, el presidente Correa la hizo en 4. Era porque se habían deteriorado terriblemente las remuneraciones y no había cómo hacer otra cosa sino explicarle a la gente, por favor, comprendamos, ayudemos al país. Era una situación general, además. Claro, era general. País, ¿no? Claro, era del país. Todo derivado del tema de la dolarización. Así, la dolarización vino a salvar la situación más bien. A eso me refiero, pero de todas maneras, en el tema, ahí sí, pues yo recuerdo también, la gente ganaba en sucres determinada cantidad de dinero, y con la conversión al dólar, a 25,000 sucres por dólar, pues imagínense, quedamos ganando... Claro, se hizo trizas las remuneraciones, la capacidad de compra. Y todos los valores en el país. Y eso fue una situación general del país. De todas maneras, usted manejó esa situación con Fuerzas Armadas, con las tropas incluso, me imagino, que es lo difícil de llegar también a veces. Pero ahora estamos viendo... Y quiero contarle una cosa. Cuando en el gabinete analizamos, no estaban todos los del gabinete, no estaba el presidente, pero... estábamos varios del gabinete, analizamos lo que pasaba con el señor Azpiazu, que había llevado fuera del país como 400 millones de dólares, que cerró el banco cuando él quiso, ¿no es cierto?, que inclusive alentó una protesta en Guayaquil, que eso era gravísimo para la unidad nacional. Entonces... allí acordamos que se lo debía detener a Azpiazu, porque si no, ¿qué autoridad había en el país? Sin la presencia del presidente, claro, general. ¿Cómo? Sin la presencia del presidente, pero hubo esa reunión. Yo entiendo que, bueno, fue un asunto que surgió espontáneamente, no estaba programado, sino que alguien dijo, esto está pasando, ¿no? Entonces yo inmediatamente llamé a Guayaquil para que se lo detenga. Mire, allí en esa circunstancia hubo ciertas gentes
que creían que habíamos hecho esa acción como un elemento conspirativo contra quien estaba gobernando. Y hubo que decir, no señor, usted está equivocado. Lo hemos hecho por nuestro país. Y creemos que la institucionalidad del país debe fortalecerse cada día más. Mire Europa, mire los Estados Unidos, mire el Japón, cómo a través de una institucionalidad profunda, sentida, practicada en decenas de años, cómo han avanzado esos países en lo económico, en lo social, en lo político. Entonces esa convicción es la que se cultivó en las Fuerzas Armadas y la que este momento está evitando que con tanta provocación no haya reacción. Volvamos a eso, general. Es larga la lista en realidad de conflictos en las que ha entrado el gobierno y Fuerzas Armadas. Ya, la verdad es que enumerarlos es bastante complicado por lo que son tantos. Lo último, lo del ISFA, los 41 millones, el recorte de esa cifra por el tema de la compra de terrenos de Samanes en Guayaquil. Y lo último son las reformas al ISFA. Y el gobierno y el presidente en particular defiende estas reformas con un discurso de equidad. El exministro Fernando Cordero se fue del cargo dejando ahí un acuerdo ministerial que pretendía, según él, establecer o eliminar las inequidades que existían en Fuerzas Armadas, incluso hablando de los casinos, hablando hasta de la vajilla, hablando de este tipo de cosas. Vea, con los que también la tropa se les mete en la cabeza esa idea. La tropa, ¿cuál es el efecto ahí, habrá general? visto que los casinos de oficiales, hay una mesa con mantel, una vajilla de loza, y eso es todo. ¿Acaso son los salones del Hotel Quito o de un hotel 4 o 5 estrellas? No. Y además, a los suboficiales, a los sargentos más antiguos, desde hace años, se les sirve también en igual forma. Y tienen lugares de descanso separados. Porque el ser humano tiene que tener un poquito de privacidad. ¿Acaso no la tienen los ministros, el presidente, los subsecretarios, y en la empresa pública? Si eso es normal y natural. Lo que hay que buscar... La jerarquía viene a ser en este caso también natural dentro de Fuerzas Armadas. Y en las Fuerzas Armadas es más necesaria que en ninguna otra institución. Pero la jerarquía existe hasta en el universo. Hay galaxias, hay estrellas, hay planetas. En los animales hay jerarquía, en las sociedades más elementales. Entonces, es una aberración aquello de querer hacer demagogia con una cosa así. Es como que, por ejemplo, si los ministros de Estado o las señoras ministras también compartan sus baños, ¿no?, con todos los empleados de un ministerio, cosa que no ocurre, y es lo que yo también planteé en su momento cuando dije, bueno, el gobierno quiere esto, pero que sea para todos, ¿no? Que sea para todos. Y las canchas deportivas, las piscinas dentro de las unidades militares, en las unidades donde también hay vivienda de tropa y vivienda de oficiales, son fundamentalmente para el entrenamiento militar y para que hagan deporte todos los miembros militares, desde el coronel hasta el conscripto. Y se hace programas para que puedan ir las familias de los oficiales y de la tropa. No es que están vacacionando ahí. Yo creo que al presidente ha habido gente que le ha informado muy mal sobre las Fuerzas Armadas. Y entonces no conoce lo que son las Fuerzas Armadas. Mire, un suboficial mayor, que es la máxima jerarquía en la tropa de las Fuerzas Armadas, donde hay 8 jerarquías de tropa y 9 de oficiales. Hay 17 jerarquías. El suboficial tiene una remuneración igual al mayor a full, es decir, la 4ª jerarquía de oficiales. No es que no ha habido sensibilidad social en las Fuerzas Armadas,
ha habido una ejemplar y profunda sensibilidad de las Fuerzas Armadas. Por eso, por más que se tuerce y retuerce la verdad, no han logrado todos sus objetivos. Sin embargo, yo creo que ha causado profundo daño en las Fuerzas Armadas, que habrá que ir reconstruyendo esos valores de disciplina, de jerarquización, de espíritu de cuerpo, que más que las armas son la base de que una fuerza pueda vencer, pueda cumplir sus misiones bien. Y las Fuerzas Armadas están llamadas a ser la garantía de la seguridad interna y externa del país. Entonces eso deben siempre pensar los gobernantes. Por eso le decía en el Cono Sur, a nadie se le ha ocurrido irse contra las Fuerzas Armadas, porque de entrada la misma población les hubiera dicho: tan locos ustedes, le están desarmando a nuestra patria al tratar de destruir la institución fundamental que son las Fuerzas Armadas. Y llama la atención, general, que en realidad no hay país que yo vea que su presidente las haya enfrentado de la manera en que está enfrentando el presidente Correa. Y hay el caso particular de Venezuela, en el que en cambio las Fuerzas Armadas como que se moldearon pues a la revolución bolivariana que implantó Chávez, y ahí más bien el conflicto no aparece. Y le pregunto, ¿será que entonces Correa está cobrando, pasando factura a que las Fuerzas Armadas no se sometieron políticamente a la revolución ciudadana? Usted dice una gran verdad. Esa es la raíz y la causa de esa equivocada política gubernamental frente a las Fuerzas Armadas. El que las Fuerzas Armadas no se han transformado en parte del proyecto político como se les pidió en algún momento. Y ¿Hubo ese intento? Claro, y cuando el proyecto político pase, las Fuerzas Armadas siguen siendo las mismas. Esto deben entender los que ahora o mañana pretendan una cosa así. Qué mejor tener unas Fuerzas Armadas absolutamente apolíticas, absolutamente ajenas a las tendencias religiosas, a las tendencias sociales, económicas, étnicas. Es decir, que les miren a todos sus compatriotas con los mismos ojos y se sientan comprometidas a defenderlos, sin ver qué son. Entonces, eso deben ser las Fuerzas Armadas. Y estamos contentos, porque a pesar de la labor de zapa, de destrucción que se ha hecho, se han mantenido en gran medida, y espero que se mantengan hasta el último día de este gobierno. Están unidos en ciertos propósitos, y uno de esos, general, es justamente las reformas al ISFA, Sí. que ahora ya van de entrar de lleno al debate y a la aprobación. Es casi segura aprobación porque tienen mayoría de estas reformas que, según el presidente Correa, lo que pretenden es ya frenar esos privilegios que tienen, por ejemplo, generales al jubilarse. Entonces habla de que no es posible que un general se jubile y reciba $5,000. Ve, Entonces, amigo, ¿qué va a pasar ahí cuando se apruebe esto, general? Yo soy un general de ejército. No creo que haya ningún almirante o general del aire o del ejército, los que hayan, ¿cuántos serán? 10, 12, que ganen más que el general Gallardo. Todos ganamos igual. Somos entre 17 jerarquías, las máximas jerarquías. Mi remuneración mensual es de $3,800. Usted no llega a 5,000. Yo no llego. Después, a partir del 2006, con la homologación de sueldos, en fin, ha habido cambios. Pero del 2006 para atrás, esa es la realidad, y esa es la gran masa de oficiales y tropa. Ahora bien, fíjese lo que es la ¿Cuántos años estuvo usted activo, general? Le quiero hacer esa pregunta. Yo estuve 32 años activo y 5 años como ministro. Ya, 32, entonces le corresponde esa jubilación. Y Sí. le pregunto esto porque, hablando de inequidades, resulta que, por ejemplo, un político está 4 años en el poder, y Sí. le hablo de presidente, vicepresidente, y reciben, no digo jubilaciones, pero sí casi unas becas,
como las que tiene el actual ex vicepresidente en Ginebra, que ya mismo viene, pero estuvo 3 años con un presupuesto de $1.600.000. Ese no caso, es también inequitativo. Ese caso es escandaloso. Es ejemplar, digo yo. Verá, y es escandaloso que tendrán que a la luz de la ley juzgarlo, porque no pueden dejarse estas cosas sin juzgamiento. Quiero decirle que la media de la jubilación de los oficiales es de $996 y la media de la jubilación de la tropa es 622. Yo quisiera que compararan la jubilación del conserje, del oficinista, en fin, del chofer, ¿no es cierto? O de ciertas gentes que ya trabajan años en esas oficinas públicas, con la jubilación de los altos jerarcas del gobierno. ¿Usted no nota ahí gran diferencia? Allí habrá una diferencia a favor de los empleados, más bien. Diferencia a favor de los altos jerarcas. Ni siquiera se pueden comparar. Mire usted. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas tienen un régimen especial? Esto es muy importante, importantísimo, porque tienen un régimen de trabajo diferente. Usted tiene 2 o 3 guardias por semana, sábado o domingo, ¿no es cierto? Tiene instrucción nocturna donde tiene que salir a veces 2, 3 días seguidos, a veces semanas, ¿no es cierto? Y eso no se puede compensar con leyes, con las leyes que tenemos en el país para otros casos. De pronto está usted estableciendo, o su señora, una pequeña tiendita para ir mejorando su condición económica para el futuro. Le sale el pase, y tiene que irse el pase y usted tiene que cerrar, y tiene que hacer una serie de gastos extras. Y sacar a los niños de las escuelas, de los colegios. Entonces, ¿qué pasa? Y realmente, yo le puedo decir, cuando fui instructor de la escuela militar, salía a las 4 de la mañana, vivía en la Magdalena, porque tenía que ir a trotar a las 5 o 5:30 con los cadetes, y después estaba regresando 8 o 10 de la noche, todos los días. Y ese es el régimen militar. Y quien se mete a militar no debe quejarse de eso. Pero lo que ocurre es... Nada de horas extras. Nada. Como lo que ocurre es que cuando usted se da cuenta, se le ha pasado la vida. Y solo puede depender para su retiro de la jubilación militar. No tiene otra cosa. Habrá un 3 o 4 o 5% de oficiales que han tenido el valor y la habilidad de emprender y han tenido éxito. Pero quizá el 20% emprendieron y fracasaron y perdieron hasta la casa. Eso no se ve. Y el oficial y el miembro de tropa con un grado de sargento, de suboficial, quiere tener a su familia en mejores condiciones. Y a veces se endeudan terriblemente para tener un mejor apartamento, una casita. Y eso no se puede ver mal. Alguien dijo por allí alguna expresión de que en las Fuerzas Armadas había una oligarquía. Sus privilegios. Había una oligarquía. No hay ninguna oligarquía, lo que hay es una comunidad que en el 90% que para ellos se legisla es una comunidad sencilla, honrada, que está pasando los últimos días de su vida, sean oficiales o tropa. Y mire, dicen, a ustedes no les va a afectar, si es para los que recién ingresen. Entonces a los que recién ingresen hay que tratarles como esclavos. Y eso debe comprender general, nuestra tropa. Ya estamos terminando, pero no quiero dejar de preguntarle, ¿qué va a pasar? Y a eso apuntaba la anterior pregunta también. Cuando ya se apruebe esto,
Cuando ya se apruebe, pese a la oposición obviamente de Fuerzas Armadas, pese a que ni siquiera les dejaron exponer sus argumentos, que me imagino tienen que ver mucho con lo que usted me está contando, para que conozcan la realidad al interior de Fuerzas Armadas, sin escucharlos, sin ni siquiera haber podido exponer sus argumentos. Aquí sencillamente se sigue una línea ya ordenada desde Carondelet y en la Asamblea pues cumplida con toda la lealtad a las órdenes que vienen desde allá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en general? Primero, qué atropello. Solamente esto digo. En segundo lugar, aprobarán la ley. ¿No es cierto? De las Fuerzas Armadas, un grupo de las Fuerzas Armadas está haciendo acciones legales. Así es, van a ir inclusive a instancias internacionales. A instancias internacionales. Sí. Vendrán unos reclamos y probablemente la repetición a quienes han hecho esto. Este momento al ISFA le debe el Estado más de 400 millones de dólares. Los préstamos quirografarios solo se dan por 1, 2 o 3 días porque se termina lo poco que hay en la caja. Que hay en la caja que logran reunir. O sea, varias prestaciones legítimas que las necesitan gente de edad, gente enferma, en fin, los que están haciendo su casa, no se las pueden dar. Esto, en un momento tendrán que responder. ¿No es cierto? Listo, general. Le agradezco mucho, se nos ha acabado el tiempo. Este programa fue con el general José. Temas vinculados precisamente con Fuerzas Armadas, con los videos también que tendrán que ser investigados, esclarecidos y supongo yo, sancionados. Porque no era eso un picnic, no era eso talleres de oratoria, ni tampoco clasecitas de educación física. Así que, general Gallardo, muchas gracias por su presencia, por sus criterios, sus ideas, y muchas gracias a ustedes, amigos, por su atención. Nos veremos la próxima semana. Son las 2:30.